Saludos a todos, mi nombre es Reinaldo, soy cubano de nacimiento. Decirles que trabajo profesionalmente en la industria financiera y actualmente estamos imbuidos en una campaña nacional de educación financiera. ¿Dirigida a quién? Dirigida a la comunidad latina. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de brindarle los conocimientos necesarios para alcanzar la independencia financiera, para lograr planificarse y lograr los sueños por los que vinieron a este país. Planificar y construir una base financiera sólida es imprescindible para alcanzar nuestros sueños. Sin planificación no lo vamos a lograr. O sea, no podemos lograr alcanzar nuestros sueños viviendo al azar, tapando imprevistos, sin tener un enfoque dirigido a lo que queremos lograr. ¿Cuál es la realidad de la mayoría de nuestra comunidad latina? Bueno, actualmente vivimos en uno de los países más ricos del mundo. Eso es una magnífica condición. Hay dos condiciones muy positivas en la riqueza. Una, el lugar donde vives, y otra, la manera de pensar. Ya el lugar donde vives, los latinos que vivimos en Estados Unidos, tenemos esa condición. O sea, tenemos esa parte positiva. Ahora, ¿qué nos está pasando? Que una gran parte de nosotros estamos llenos de deudas y problemas de dinero. Estos problemas nos mantienen estresados y esclavizados financieramente. Por mucho que trabajamos año tras año, no logramos escapar de esta situación que nos aleja cada vez más de nuestros sueños y la esperanza de una mejor vida para nuestra familia, que fue por lo que vinimos a este país. ¿Cuál es la verdadera causa de esta realidad? Pudiéramos pensar, la falta de dinero. Bueno, esa no es la verdadera causa. La verdadera causa es la falta de conocimiento para manejar nuestro dinero adecuadamente. A partir de este desconocimiento se van acumulando malos hábitos y pésimas decisiones. Vivimos cheque a cheque, las deudas aumentan y no tenemos todo el fondo de emergencia. Gastamos mucho y sin la guía de un presupuesto. Por supuesto, como no nos falta estos conocimientos, que no es culpa nuestra, es que nadie nos los ha brindado, es que hemos llegado a nuestros países con esa tradición de no planificarnos, de no tener estos elementos. Hemos llegado a una economía diferente a la de nuestros países, a una forma de finanzas diferente a la de nuestros países y por tanto no tenemos esos elementos, esas herramientas. No es culpa nuestra, sería culpa nuestra a partir de ahora si no los adquirimos. La solución solo depende de nosotros mismos. Estamos seguros de que con educación y constancia aprenderemos los aspectos necesarios para crear una base financiera sólida y así podremos iniciar un camino firme hacia la independencia financiera. Tiempo y dinero van de la mano. No perdamos tiempo y empecemos a hacer las cosas bien. No perdamos un minuto más. El tiempo es uno de los componentes de la fórmula de la riqueza. Componente que puede incidirnos positiva o negativamente si lo perdemos. Construcción de una base financiera sólida. Bueno, esta construcción de una base financiera la vamos a hacer similar a la construcción de una casa, a la construcción de nuestra casa, donde tiene una lógica constructiva que primero se ejecutan los cimientos, después se ejecutan las paredes, después se ejecuta el techo. Esa es la forma estructural de la casa. A nadie se le ocurriría iniciar la casa ni por las paredes ni por el techo, si no hay cimiento hecho. Bueno, esto es similar. Tiene que tener una lógica de cómo construir nuestra base financiera. ¿Cuáles son los cimientos? Bueno, una protección que debemos lograr con una cobertura de 10 ingresos anuales. Si nosotros anualmente ingresamos $50,000, sabemos que debemos lograr $500,000 en esta cobertura, que nos permita alcanzar 10 años de nuestros ingresos, que nos permita protegernos con 10 años de los ingresos que veníamos teniendo. ¿De qué nos protege? Bueno, nos va a proteger de algún accidente, que puede pasar o no puede pasar. Sí, puede pasar.
nos va a proteger de alguna enfermedad, puede ser crónica, puede ser grave, del fallecimiento. ¿Puede suceder o no puede suceder? ¿Está en las posibilidades o no está en las posibilidades? Sí lo está. Cuando miramos a nuestro alrededor, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros vecinos, vemos ejemplos de cosas que desgraciadamente suceden y afectan mucho a la familia. ¿Por qué? Porque no se tiene, entre otras cosas, el financiamiento para enfrentar estos problemas. Entramos en las paredes. La primera pared que vamos a construir es el manejo de deudas. O sea, tenemos que tener una estrategia para eliminar las deudas. Estrategias y procedimientos que existen. Solo tenemos que tomar el conocimiento y aplicarlo. Y nos va a llevar a un menor tiempo posible a atenuar, disminuir y casi eliminar nuestras deudas. Lo cual va a permitir sanear nuestra situación financiera y nos va a poner en una situación más favorable para seguir trabajando. La segunda pared, pudiéramos decir puerta, ventana, componente estructural, es construir un fondo de emergencia que debe tener al menos 6 meses de nuestros ingresos. Con el mismo ingreso, con el mismo ejemplo, estamos ingresando $5,000 mensuales. Bueno, ¿cuál debiera ser nuestro fondo de emergencia? $30,000. Ese fondo de emergencia debemos tenerlo al alcance, en una cuenta de ahorro, en algo que tú puedas de manera bien rápida obtener dinero para financiar cualquier imprevisto. Se nos puede romper el carro, podemos tener una dificultad con los neumáticos del carro y tenemos que cambiarlos, podemos tener en nuestra casa una situación con nuestras instalaciones de plomería, de electricidad, una dificultad con los aires acondicionados. Tenemos que tener de dónde obtener financiamiento para solucionar esos problemas. ¿Sin qué? Sin que nos vaya a afectar el resto del camino de nuestra estrategia financiera. Que no nos afecte las inversiones que estamos construyendo. Que no nos afecte otra cosa de nuestras finanzas. O sea, ese fondo va dirigido a esos imprevistos. Y por último, el techo, que es lo último que construimos en esta estructura de la base financiera, que es una inversión que debe tener una cobertura de 20 ingresos anuales. Con el mismo ejemplo de los $50,000 anuales, entonces para esta inversión debiéramos tener una cobertura de $1,000,000. Esta inversión, ¿a qué va dirigida fundamentalmente? A nuestra futura jubilación. Tenemos que pensar en eso. No podemos llegar al momento de la jubilación sin haberla planificado, sin haber previsto las condiciones en que nos vamos a jubilar, las condiciones financieras. O sea, no podemos pensar que con el seguro social o alguno otro de los soportes vamos a lograr una jubilación decente, que podamos darnos nuestros gustos, que podamos vivir una vida tranquila, sin ese estrés con nuestra finanza, con nuestro dinero. Tenemos que haber previsto esto, haberlo planificado y haberlo ido ejecutando durante todo este tiempo y llegar a ese momento con esta cobertura que en el ejemplo que veníamos trayendo de $1,000,000, $1,000,000, perdón. Esa cobertura va a ser suficiente para jubilarnos con total tranquilidad. Hasta aquí es la construcción de la base financiera. Fíjense como lo digo, base financiera. A partir de esto podemos nosotros estar pensando en otro tipo de inversiones, en otros tipos de ingresos que también nos van a ayudar mucho en alcanzar nuestros sueños. O sea, paralelo a esto, tenemos que ir pensando en esas cosas y ejecutando ese tipo de inversiones, pero siempre estructurando esta base financiera, que es la que nos va a sostener todo lo que invirtamos y todo lo que estemos planificando para nuestro futuro. Ahora,
¿Cómo hacer? Bueno, aquí yo les traigo una herramienta financiera muy poderosa para la construcción de esta base financiera que vimos en el ejemplo anterior. O sea, lo llamado IUL. IUL y de indexado, de índice, U de universal, o sea que nos permite en dependencia de nuestras situaciones, de nuestras capacidades, poder aportar más o menos a este tipo de inversión, a este tipo de herramientas, y Life de vida, de protección para la vida. Estas herramientas, ¿cuáles son sus características fundamentales y por qué son tan poderosas? Bueno, en primer lugar, por su forma de crecimiento, por su potencia de crecimiento. O sea que este crecimiento va a estar basado en un interés compuesto de hasta un 13%. Un 13% que tiene que ver con un índice que pudiera ser, por ejemplo, el SP500, que es un índice relacionado con las 500 empresas más poderosas de Estados Unidos. O sea, a partir del rendimiento de ese índice se compone nuestro interés, que va a tener como tope hasta un 13%. Hasta un 13%. O sea, si el índice, el rendimiento de estas empresas logró más de un 13%, un 15%, nosotros como interés solo vamos a obtener un 13%, porque es el techo que tiene esta herramienta en su interés. ¿Cuál otra característica? Bueno, vamos a tener una seguridad para preservar el capital antes del crecimiento del índice. Si es a la inversa, en vez de rendimiento haber crecido, decreció, vamos a tener una seguridad, una protección en que nunca vamos a decrecer por debajo del cero. O sea, nunca vamos a perder capital. O sea, nos vamos a mantener entre el 0 y un pequeño por ciento de crecimiento, que en muchos casos es el 0.75, el 0.70, pero que nos mantiene en una situación positiva, no de pérdida. La otra característica es la protección que vamos a tener para nuestros ingresos, para nuestros activos y para nuestra vida. ¿Ante qué? Ante lo que les hablaba, discapacidades, enfermedades o muerte, la que les hablaba cuando construíamos la base financiera. Esta es la otra característica que tiene esta poderosa herramienta. Y por último, y no menos importante, las ventajas que tiene sobre los impuestos. Impuestos que impactan significativamente en la riqueza. Los impuestos son un componente negativo de la fórmula de la riqueza. O sea, los impuestos son un egreso de nuestra riqueza. Mientras menos impuestos paguemos, por supuesto, legalmente, mientras menos impuestos paguemos, mayor va a ser nuestra riqueza. Y esta herramienta tiene ventajas sobre impuestos. Ventajas legales que están previstas y autorizadas por la IRS. Estas son las 4 características fundamentales de esta herramienta IUL, que se la traemos como ejemplo. Hay otras herramientas, depende de cada persona, de la situación de cada persona, de la edad de cada persona, depende de muchos factores. Pero esta es una de las herramientas que en primer lugar pudiéramos hacernos de ella si nuestras características personales lo permiten. Bueno, ratificarles que estamos formando parte de una gran campaña con el objetivo de educar financieramente a las familias latinas, que si quieres formar parte de nuestro equipo en la campaña o si pretendes ordenar tus finanzas propias, no demores, no pierdas tiempo. Recuerden que el tiempo es dinero, no pierdan eso de la mente. Contáctanos al 239-544-8027 y ahí estaremos para brindarte nuestro servicio, nuestro asesoramiento y con total empatía hacia ustedes. Cuenten con nosotros.